como te leo el tarot gratis. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy pero muy bien. Un saludo para mis leones y mis leonas. Espero que entonces estén pasándola muy bien y quizás esperando este mensajito que viene para ti. Vamos a ver qué lectura hay para ustedes. ¿A quién le podré estar yo leyendo? ¿A alguien que esté esperando ese pasado que regrese, ese presente que se arregle o ese futuro que venga? Vamos a ver entonces a quién yo le puedo estar leyendo. Aquí se ve que definitivamente esta persona todavía como que no ha podido entrar en ese jardín de amor, o por lo menos está muy triste porque no ha podido regresar a ese jardín de amor de tu lado, de tu parte. O se siente muy sola o muy solo esa persona y ese jardín de amor como queriendo decir, están naciendo malezas, hierba mala, y de verdad no hay quien recorte esas hierbas. Hay más hierba mala que flores. Hay alguien allí en ese jardín que estaba en un pasado y que ahora no hay nadie que realmente pueda cuidar ese jardín de amor. Entonces te veo completamente, o por lo menos veo esa persona completamente solo o sola, nada más que meditando y esperando que alguien regrese o que alguien venga a cuidar ese jardín de amor. Ahí sí que te digo. Esa persona de verdad que fue una persona que honestamente no se portó muy bien, que digamos, ¿sabes? Mi Leo. Esa persona ahora se siente sola, pensando, meditando todo lo que hizo, porque fue una persona que de verdad no afrontó muy bien todas las dudas, no afrontó bien todos los problemas, no supo afrontar realmente su realidad. Quizás más de una vez tú le preguntaste o descubriste algo en esa persona o algo que estaba haciendo y esa persona no lo podía afrontar, no lo quería afrontar. Estaba quizás hasta como cansado o cansada de tanta desconfianza, pero de verdad no pudo afrontar realmente esa realidad. Una persona que en su momento no reconocía los errores que había cometido, no los reconocía pero de nada, para nada, ¿sabes? Y ahora no le toca más remedio o no le queda más remedio, sino que estar sola o solo por ahora, sin ese amor que tuvo antes de Leo, pero de verdad que los está llorando como tú no tienes una idea. Mira la cara de esta persona, como está, de esta reina. Está como meditando, como analizando, como pensando, y así al revés está como muy triste. No solamente está meditando de todo lo que pasó, sino que de verdad está muy triste porque se siente muy sola en ese, o muy solo en ese jardín de amor. ¿Y todo por qué? Porque hizo cosas que realmente no pudo asumir, cosas que en su momento no quiso asumir y que realmente tú te diste cuenta. Y entonces, como quien dice, hubo la gran decepción. Ahí se ve que tú estás haciendo un cambio de ciclo. Definitivamente esta persona, no sé, honestamente, yo no quiero hablar por ti. Voy a tomar café. Yo no quiero hablar por ti, Leo, pero pareciera ser que tú como que quieres cambiar esa página. Como que tú estás diciendo, me decepcioné tanto de esa persona, de ese ex, que ya yo no quiero saber nada. Voy a pasar página y voy a ver para el futuro. Así que te digo, y sí, hay una decisión bien contundente que se va a tomar aquí al final del camino con esta situación. Pareciera ser que sí, que definitivamente tú lo que quieres es una nueva, un nuevo amor, un cambio de página, voltear esa página, soltar, y definitivamente también con muchísimas esperanzas de que algún día tú puedas conseguir lo que se llama el amor de verdad. Veo aquí que definitivamente una, dos, tres, mejor dicho, dos y una, dos y tres. No veo de tu lado que haya quizás un regreso o que quieras abrirle las puertas a ese pasado. Ese pasado tampoco lo estoy viendo como que está volviendo. Lo que sí que te digo es que ha estado analizando y pensando en soledad, aunque esté con alguien, pero en soledad total, todo lo que hizo.
y de verdad si siente que está como cansado o cansada de siempre las desconfianzas, de siempre hacer las cosas sin afrontar. Esta persona misma se está criticando que no afronta de una buena vez todas las cosas que hace. Y siempre las dudas, siempre dudas de por medio. Con esta persona uno como que nunca sabe, porque siempre hace las cosas como calladitas, como que nadie se entere, como haciendo las cosas bajo cuerda, y entonces mira mira los resultados. Los resultados de todo esto para con esa persona es que ahora se siente sola, ahora tú estás viendo para otro lado, como que ya llegaste al tope, como que quieres hacer un nuevo cambio en tu vida, cambiar esa página. Hay muchísimas dudas que están aquí presentes y que de verdad va a ser bastante difícil que las puedas abordar o las puedas disipar, y por eso que esta situación necesita, es como quien dice, una toma de decisión súper contundente. Estoy viendo que te estás haciendo el propósito, mi querido y adorado Leo, de avanzar hacia otra cosa. Estás haciéndote el propósito, o si no te lo estás haciendo, oye bien, porque mira, yo quiero aclarar algo. Aquí no se trata de que sí, ya lo hiciste, sino es así como que el tarot te está dando un ejemplo de lo que va a pasar si tú haces tal y tal cosa. Aquí a lo mejor tú todavía no has tomado una decisión de cambio de página, pero te está diciendo el tarot que lo más conveniente, lo más sensato, el consejo que te puede estar dando el tarot es que tú necesitas es hacer un cambio de ciclo. Tú no puedes seguir en la misma rutina, tú no puedes seguir siempre en el mismo, como digo, en el mismo laberinto, porque estás como quien dice en el ojo del huracán. Lo que hace es que ahí te vas a quedar todo el tiempo, no vas a poder salir de allí. Es una persona, y ha sido una persona que de verdad, dentro de todo, vamos a estar claros, mi querido Leo, no ha sido transparente de todas. Es una persona que no ha sido transparente de todas. Una persona que le ha costado afrontar sus errores, le ha costado mucho afrontar sus verdades o sus mentiras. Le ha costado. Ahora esta persona definitivamente se siente como muy solitaria dentro de su jardín, a pesar de que pueda estar con alguien, probablemente, pero igual estando con alguien no necesariamente pueda sentirse acompañada. Y de paso, por eso mismo tú estás como queriendo cambiar ese ciclo. Y no es que lo estés haciendo, es que el tarot realmente te lo aconseja, que lo ideal sería que hicieras ese cambio de página. Si esa persona llegara a cambiar, o si esa persona por su cuenta llegara a cambiar lógicamente, y te demostrara realmente que vale la pena, quizás entonces esa persona volvería, pero tendría que buscarte y alcanzarte. No estar tú esperando a que esa persona regrese. Todo lo contrario, sigue tu vida, cambia esa página como te está diciendo aquí el tarot que hagas. Esto es así como una película en la cual tú te tienes que guiar para realmente o tomar el consejo que te está dando esta película, vamos a decirlo así. Viene para ti nuevas esperanzas, eso sí que te lo digo. Hay nuevas cosas para ti. Lo que pasa es que tienes que verlas, tienes que cambiar esa página, tienes que voltear para poder ver qué hay en el otro lado del libro, porque si no, nunca vas a saber qué hay. Y soltar todo esto. Veo que haciendo todo esto habría una decisión súper contundente que tendrías que tomar con respecto a esta situación y ya dejar pasar. Lo que es para ti, es para ti. Si esta persona en verdad viene a ser para ti, aunque pasen 1000 tormentas, 20.000 sismos, 40 millones de tsunami, a pesar de todo, si esa persona es para ti, esa persona volverá. Pero tú necesitas cambiar una página para que esto se pueda dar, para que tú puedas ver otras cosas. Porque el universo te está mostrando cosas que tú a lo mejor no has podido ver, porque estás ahí, como quien dice, enganchado, estás aferrado. Eso no puede ser. Ahí yo te estoy dejando esa lectura. ¿Te resonó? Si te resonó, probablemente esa lectura era para ti. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Leo.
No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo en una próxima. Bye bye.